Bueno, entonces vamos a estar de pie, los que están sentados, y vamos a leerlo a una sola voz. Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 1. Amén. Cuando ya lo hayan encontrado, confirmamos con un amén para que todos lo podamos leer. Amén. Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 1. Dice de la siguiente manera. No vamos a esperar a Cami. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Acuérdate de tu Creador ahora. Amén, amén. Lo tenía en otra versión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Oremos. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos aquí delante de tu presencia, oh Dios, y queremos presentar cada una de nuestras vidas, Señor Jesucristo. Estamos delante de tu presencia y yo te agradezco, Señor, por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí. Te agradezco por cada uno de los hermanos que están conectados en Zoom, por cada uno de los jóvenes, Señor Jesús, que han dispuesto este espacio, Dios, para escuchar tu palabra, para rendirte culto a ti, Dios del cielo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia se ha extendido un día más para con nosotros, Padre eterno. Por eso queremos darte lo mejor, porque tú eres el merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza, oh Dios. Yo te pido que seas tú, oh Dios, usando mi vida y hablando a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seas tú hablando a mi corazón y hablando a cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, oh Dios. En tu nombre, Jesucristo, amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Y como ya lo sabemos, como lo decía la hermana Margarita al inicio de este servicio, estamos abordando el mes de noviembre un tema que es ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Yo creo que, bueno, nos vamos a enfocar un poquito en los jóvenes, pero es un mensaje en general, amén. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y hace 8 días la hermana Luz Zapata nos compartió un mensaje muy especial y ella se enfocó en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. En el propósito que el Señor trazaba para nuestras vidas y cómo Él nos guiaba para cumplirlo. Amén. Y en esta noche yo quiero que nos enfoquemos un poco en un subtítulo, en una frase que es: ninguno tenga en poco tu juventud, porque Dios la tiene por mucho. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene por mucho o que es de gran valor la juventud? Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer 4 versículos para empezar. Quiero que leamos 4 versículos y vamos a aprovechar que somos pocos los que estamos aquí, vamos a participar todos de la lectura. Vamos a buscar Proverbios capítulo 20, el versículo 29. Y yo le voy a pedir el favor al hermano Brian que nos lea este versículo. Proverbios 20, 29. Amén. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Amén. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Vamos a continuar y vamos a leer Salmos 144, el verso 12. Y le voy a pedir el favor a Cami que nos lea este versículo. Salmos 144, verso 12. Amén.
Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Amén. Vamos a continuar con Primera de Juan 2:14 y yo le voy a pedir el favor al hermano Jorge para que nos lea este versículo. Primera de Juan 2:14. Y habéis vencido. Amén. Gloria a Dios. Ese es el versículo lema de este año. Amén. Y vamos a terminar esta lectura con el Salmos 71, verso 5. Que le va a pedir el favor al hermano Juan Pablo para que nos lea este versículo. Amén. Qué versículos tan lindos. ¿Cuántos lo habían leído ya en algún momento? Amén. Son versículos que nos hablan de los jóvenes, amén. Nos habla de la juventud y no habla quizás de una manera que la tenga por poco, sino que está diciendo unas características muy bonitas. Si miramos el primer versículo, nos hablaba de que la gloria de los jóvenes es la fuerza. Es decir, que la juventud se caracteriza por ser fuerte, por tener fuerza, por tener vigor. Amén. El segundo nos decía que en otra versión dice, permite que nuestros hijos crezcan en su juventud fuertes y llenos de vida. O sea que en la juventud se crece. Amén. En la juventud es una etapa también para tener un crecimiento no solamente físico, sino que qué bueno crecer en todas las áreas. Amén. El tercero hablaba acerca de que la palabra de Dios permanece en nosotros, o que los jóvenes son fuertes y que hemos vencido al maligno porque la palabra del Señor permanece en vosotros. Amén. Y el último nos hablaba de que en nuestra juventud, ahí decía el salmista, el Señor ha sido su seguridad. O sea que en nuestra juventud también es una oportunidad para que nuestra seguridad sea Dios. Amén. Y quería que empezáramos leyendo estos versículos al inicio porque nosotros muchas veces hemos leído algunos y que también son muy importantes, algunos versos donde nos hablan de que la necedad del joven o la necedad está sujeta al joven o al muchacho. Amén. También leíamos esos de que los jóvenes flaquean y caen, que los muchachos se cansan, también los hemos leído, ¿cierto? Y quizás muchas veces nosotros como jóvenes tenemos presentes esos versículos y descuidamos algunos que también el Señor nos ha dejado para que nos alentemos en nuestra juventud, amén. Y no solamente por nuestra juventud o porque seamos jóvenes, sino porque es Dios el quien nos sostiene en nuestra juventud. No sé si me hago entender. Amén. Entonces eso es lo que vamos a mirar en esta hora. Ninguno tenga en poco tu juventud porque Dios la tiene por mucho. Amén. Quizás en algún momento cuando escuchamos esto de que tener en poco a la juventud, nosotros podemos enfocarnos en dos grupos. Y es que muchos jóvenes pueden decir, yo he escuchado a hermanos, a personas, bueno, he escuchado que dicen que los jóvenes son débiles o los jóvenes tienen poca experiencia o que los jóvenes, empiezan a hablar de que los jóvenes de pronto no son capaces. No sé si de pronto algún joven se siente identificado con eso, de que han hablado de los jóvenes, incluso de uno mismo, han dicho, no, ese que va a ser capaz. Pero por otro lado puede que otro joven diga, yo no he escuchado eso, por el contrario, lo que pasa es que yo mismo creo que no soy capaz. Es que yo a veces soy tan inseguro, a veces soy tan que yo no me sé expresar en público o yo no tengo las capacidades de pronto para hacer tal cosa. Entonces, si miramos estos dos grupos, los dos están teniendo en poco la juventud.
Amén. Quizás hablando en primer lugar, de las personas que pueden hablar de los jóvenes de que no son capaces, y también los jóvenes que pueden creer que ellos mismos no son capaces. Entonces quería que miráramos estos dos grupos, porque realmente aquí el consejo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es: ninguno tenga en poco tu juventud. Y yo una vez decía, creo que exponiendo también un mensaje, decía que ese ninguno tenga en poco tu juventud también nos encierra a nosotros mismos como jóvenes, a que nosotros no tengamos en poco nuestra juventud. Y yo creo que los dos grupos son importantes abordarlos en esta hora, de que un consejo que Pablo le da a Timoteo y que lo leímos al inicio y que es muy hermoso, que dice: enseña esto. Dice, esto manda y enseña. O sea, no solamente Pablo le estaba diciendo el consejo a Timoteo, sino que le estaba diciendo que lo enseñara. Que enseñara que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Resulta que leíamos en Eclesiastés al inicio y vamos a subrayar ahí en nuestra mente esta frase, querido joven, y es: acuérdate de tu Creador. Y querido hermano, acuérdate de tu Creador. Porque resulta que si nosotros nos ponemos a mirar nuestros errores y debilidades, y esos errores y esas debilidades es lo que nos hace tener en poco a nuestra juventud o a los jóvenes. Si nosotros nos ponemos a mirar las capacidades del joven o de la persona o del ser humano, realmente no vamos a ser capaces de hacer muchas cosas. Yo creo que, y bueno, les cuento, cuando yo me gradué de 11, yo me iba a venir a vivir aquí a Medellín sola, tenía 17 años, y me acuerdo de una amiga, era amiga mía, o es amiga mía todavía, pero ella, escuché, no me lo dijo, pero escuché que ella había dicho: no, Clare, ¿qué va a ser capaz? Yo creo, y empezó a hablar pues con otra persona, yo creo que Clare, por allá sola, es hija única, nunca ha estado en una ciudad, es muy tímida. Una tía sí me lo dijo de frente y ella me dijo: no, Clare, es muy ingenua. Y todos empezaron como a comentar quizás esas cosas que pueden que sean verdad, ¿sí? Nosotros tenemos errores, debilidades. Como hombres es bueno ser conscientes de ello, pero qué bueno que nosotros no nos fijemos en esto, sino que nosotros nos fijemos en Dios. Amén. Porque es que Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y lo que quiero que miremos es no solamente ese consejo, sino la otra parte. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque Dios la tiene por mucho. Nosotros tenemos errores, debilidades, nos equivocamos diariamente, pero el Señor Jesús es quien va adelante de nosotros. Amén. Por eso es necesario no tener en poco nuestra juventud. Y ahí agregarle lo otro de: acuérdate de tu Creador. Porque es que si te empiezas a acordar o a hacer memoria de todo lo malo que tienes, o que quizás te equivocaste, o que quizás has intentado y has luchado con algo por mucho tiempo, si nosotros nos enfocamos solo en eso, realmente no vamos a salir de ahí nunca, porque es que estamos mirándonos nosotros mismos. Amén. Pero aquí este versículo de Eclesiastés nos dice: acuérdate de tu Creador. Es decir, en medio de tu juventud, en medio de tantos errores que de pronto, porque uno de joven está en un proceso, y lo leíamos ahí, es donde hay un crecimiento y estamos en un proceso de aprender muchas cosas, de madurez, tanto espiritual como madurez, ¿no? Pues en tantas áreas de nuestra vida. Si nosotros nos acordamos solamente de todo lo que estamos aprendiendo, de todo lo que nosotros somos en nuestra juventud, quizás nos vamos a quedar ahí. Pero qué bueno que en nuestra juventud nos acordemos de nuestro Creador. Amén.
Yo quiero que miremos ya en base a esto, en base a de que no somos nosotros, sino que es Dios, miremos algunos ejemplos de la Biblia que realmente son muy, muy bonitos, a mí me parecen muy especiales, y son jóvenes a los que el Señor les había trazado un propósito a cada uno de ellos, como lo escuchábamos el sábado pasado, y vamos a empezar con el rey Josías. ¿Quién se acuerda o quién sabe quién fue el rey Josías? 8 años, dice la hermana Margarita. Este rey, este muchacho tenía 8 años de edad. Amén, era muy pequeño. No sé si ustedes conocen a un niño que tenga 8 años de edad, pero entonces el Señor a él lo había puesto para que fuera rey. Amén, con 8 años. Y resulta que si miramos y hacemos la comparación, el paralelo de este joven es que lo puso a reinar Dios de muy corta edad. O sea, digamos que una de sus falencias, por decirlo así, era su edad, porque era muy pequeño, porque tenía solamente 8 años. Pero ¿saben qué hizo este joven? Este joven restauró la casa de Jehová. Amén. Y antes de restaurar la casa de Jehová, limpió varias ciudades y limpió donde estaba reinando. Ese lugar lo limpió de la idolatría. Dice la palabra de Dios que él destruyó estatuas e imágenes que quizás estaban adorando en ese entonces. Él destruyó todo eso, limpió y restauró la casa de Jehová. Amén. ¿Sí ven ese paralelo? Sí. Quizás, y algunos de los que vamos a mencionar, ellos dijeron, no, ¿yo qué voy a ser capaz? Cuando Dios les puso esa misión, ellos mismos dijeron, no, ¿yo qué voy a ser capaz? Pero no se quedaron ahí. Y el rey Josías de pronto pensó, yo tan joven, con 8 años, pero él obedeció y miren lo que logró de la mano de Dios, amén. El otro es Josué. Yo creo que este lo conocemos un poco más. Josué, no sé quién quiera quizás dar un aporte de quién era Josué, lo que recuerden. Amén. Resulta que Josué fue como el sucesor de Moisés también. Y algo que le tocó muy fuerte a Josué fue que Moisés murió. Él ya no continuó con esta misión del pueblo de Israel, sino que ahora le tocaba a Josué. Y entonces imagínense que ustedes tengan un referente que admiren mucho, no sé, un pastor, un líder, y que ustedes siempre estén ahí como viendo lo que hace para Dios, le estén ahí acompañando a esa persona y que esa persona ya falte, que no esté, y aún, aparte de eso, que le toque o que le corresponda seguir liderando. Digamos que, bueno, sí hubo una preparación para Josué, pero no fue como tan directa, sino que ya partió Moisés y a él le tocó, quedó sin líder y le tocó seguir adelante. Entonces podemos ver que Josué, siendo un joven, pudo tomar esto como un pero o como una debilidad o como algo de que cómo voy a continuar yo solo si Moisés, que era el que se comunicaba cara a cara con Dios, ya no está, ¿cierto? Pero miren que Josué no se quedó ahí, sino que Josué fue quien guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés llegó hasta cierto punto y Josué fue el que llegó hasta esa promesa con el pueblo de Israel. Amén. Si miramos otro, Jeremías dice que la palabra de Dios, que él mismo cuando el Señor le encomendó y lo llamó, le dijo que él era muy pequeño, le dijo, yo soy un niño y no sé hablar. Le dijo, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto si es que yo soy un niño y yo no sé hablar? Pero ¿saben qué hizo Jeremías? Dice el Señor que Jeremías fue puesto como ciudad fortificada. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Jeremías que sería como ciudad fortificada contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Amén. Esther también fue una joven y Esther era una judía
que estaba cuando llegó allá al frente del rey o cuando ya fue elegida como reina, su pueblo fue condenado a muerte. Amén. Y digamos que Mardoqueo, su tío, le decía que ella también iba a estar condenada a muerte porque ella también hacía parte del pueblo, aunque estuviera ahí en el palacio del rey. Y saben que a pesar de esa debilidad o de eso que Esther pudo temer porque era alguna situación muy difícil, ella fue usada como un canal que Dios puso para salvar al pueblo, amén, al pueblo judío. Si miramos, David fue un pastorcito de ovejas. Bueno, lo hemos conocido que fue un joven que era pastor de ovejas. Amén. Y sabemos que David llegó a ser rey de Israel y quien derrotó a Goliat. Amén. José era un esclavo y llegó a ser un gobernador de Egipto. Amén. Samuel era hijo de una estéril y él llegó a ser el profeta de Dios. Amén. Moisés era inseguro. Si miramos, Moisés decía que él era corto de palabras o que tenía algo en su boca al hablar y que eso, pues él decía, no, yo así, eso no me va a permitir quizás desarrollar el llamado que el Señor le estaba haciendo. Pero si vemos, Moisés fue instrumento para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Y los dos últimos ejemplos dice la criada de la mujer de Naamán. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Y era una criada, quizás una muchacha que estaba ahí y Dios la usó también para un milagro, que era que Naamán fuera quitado o fuera limpio de esa lepra que tenía y que él pudiera ver el poder de Dios en su vida también. Y el último, que es el muchacho de los 5 panes y los 2 peces. Amén. Este joven, este muchachito, así pues este muchacho, dice la palabra de Dios que él tenía solo esa comida y eso que él ofreció alimentó una multitud. Amén. Si empezamos a mirar los ejemplos de la Biblia, realmente son jóvenes, la mayoría, o son personas, son hombres, son mujeres, son ancianos, son siervos de Dios que se dispusieron a pesar de su juventud, a pesar de sus debilidades, a pesar de esos peros que quizás ellos encontraban en ellos mismos. Amén. Y algo muy importante que quiero que leamos es lo que el Señor les respondía a ellos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, el verso 12, que fue la respuesta que le dio Dios a Moisés cuando le dijo que él era corto de palabras o que tenía esa dificultad al hablar. Éxodo el capítulo 3, el verso 12. Dice, y él respondió, el Señor, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Ve porque yo estaré contigo. Amén. Y si miramos Jeremías 1, el verso 7 y el verso 8, vemos la respuesta que le da a Jeremías el Señor. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. A mí me parece hermoso las palabras que el Señor les dice a estos muchachos. Amén. Porque le dice, quizás tú estás mirando, estás teniendo en poco tu juventud, estás teniendo en poco tus capacidades, porque realmente pues tienes debilidades, de pronto no sabes hablar bien, de pronto eres un niño, de pronto eres un esclavo, tantas cosas y tantas dificultades que pasaron estos jóvenes, pero hay una frase que se repite en las dos respuestas y es, yo estaré contigo. Amén.
yo estaré contigo. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús ha estado con cada uno de nosotros? Amén. Y que realmente eso sea lo único que nosotros tengamos en la vida. Que el Señor esté con nosotros. Podemos tener muchos problemas, muchas pruebas, muchas dificultades y no es bueno pasar por momentos duros, no es muy bueno pasar por momentos de debilidad, pero yo he podido aprender que hay algo peor que pasar por momentos de debilidad y por momentos de dificultad, y es pasarlo sin el Señor Jesucristo. Amén. Así que qué bueno que aunque nosotros pasemos momentos difíciles, el Señor siempre esté con nosotros. Amén. Entonces, por eso de ninguno tenga en poco tu juventud. Sabemos, sí, los jóvenes estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos en un proceso, pero qué bueno que podamos tener muy, muy presente y que hoy eso nos quede grabado en el corazón, que para Dios nuestra juventud vale mucho. Amén. ¿Para cuántos creen que los jóvenes y la juventud vale mucho para Dios? Amén. Entonces, el Señor es quien obra en nuestras vidas. Y yo quiero decirle a los jóvenes que quizás vayan meditando ahí, vayamos meditando. No sé si algún joven en algún momento o esté hoy pasando por alguna dificultad y que diga, no, yo cómo voy a continuar, o tengo un anhelo, un propósito, y diga, yo cómo voy a llegar a hacer eso si es que yo soy así, yo tengo esto, tengo aquello. Qué bueno que nosotros empecemos a pensar ahí, porque ahorita vamos a hacer una oración muy especial. Amén. Y miramos entonces a estos jóvenes que tenían sus dificultades, pero hay que resaltar la otra parte de los jóvenes también, porque nosotros podemos decir, listo, yo soy consciente, y es muy fácil ser consciente de nuestros errores, de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, pero también se necesita jóvenes valientes y dispuestos a esforzarse. Amén. Si miramos Josué, algo para resaltar es que él no se quedó ahí en que se había muerto Moisés y que ya no iba a continuar él, sino que Josué fue obediente. Amén. Hay un versículo muy bonito, está por Samuel, donde dice que Moisés hablaba cara a cara con Jehová, y que Josué estaba siempre pendiente a eso. Él estaba siempre al lado de Moisés. Y algo muy, muy valioso es que decía que Josué no se apartaba del tabernáculo, no se apartaba, digamos, de lo que representaba la presencia de Dios. Josué siempre estaba buscando y estaba pendiente, quizás a pesar de cansancio, a pesar del tiempo, a pesar de tantas cosas, o de que solo era un joven, siempre estaba ahí al pendiente de lo que tocaba hacer, de que el Señor había mandado a Moisés, y él siempre estaba ahí presto y obedeciendo también a la voz de Moisés, y después de que ya no estaba Moisés, obedeció a la voz de Jehová. Amén. Entonces, esto es muy importante. Si miramos, Esther tuvo dependencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando pasó esta dificultad, Esther convocó a todo el pueblo judío a que hicieran ayuno y oración. Amén. Había dependencia de Dios. José, a pesar de su esclavitud y de su proceso, tuvo fidelidad a Dios. Estaba grabado en su corazón de que todo lo que él hacía o lo que él vivía era para Dios. Amén. Y debía ser de agrado al Señor Jesús, a Dios. Amén. Samuel tuvo una entrega completa al Señor desde que era un niño. Sabemos que Samuel fue entregado a Dios para su servicio desde que era muy pequeñito. Moisés tuvo comunicación con Dios. Amén. Ahí en ese mismo versículo decía que él se comunicaba cara a cara con Jehová, y también vemos en la historia de que por medio de una zarza Jehová se comunicó con Moisés. Si miramos, la criada tuvo confianza a Dios, porque, digamos, no cualquiera, o se tiene que tener mucha convicción y confianza a Dios de que esa criada o una persona recomiende
al Señor Jesús como primera opción cuando están frente a una enfermedad a alguien o cuando alguien necesite de una ayuda, ¿cierto? Sabemos que Naamán necesitaba de una ayuda para su enfermedad y ella de una vez dijo que fuera donde el profeta y que él le podría decir cómo podía hacer para ser sano. Y el muchacho de los 5 panes y los 2 peces tuvo disposición y servicio. Porque imagínense, él tenía su comida y no cualquiera da su comida, lo único que tenía para que se multiplicara para toda la multitud o para compartirlo. Amén. Entonces, disposición y servicio. Y yo quería resaltar todo esto porque es que es necesario que nosotros como jóvenes lo tengamos presente. Es necesario que en medio de nuestra juventud nos acordemos de nuestro Creador. Amén. Que en medio de nuestra debilidad, de nuestro proceso, nosotros nos esforcemos por buscar a Dios. Amén. A mí me gusta mucho este versículo, vamos a leerlo, que es el de Josué. Josué capítulo 1, el verso 9. Dice de la siguiente manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y muchas veces, no sé ustedes cómo lo puedan tomar, pero yo tomaba este versículo como que uno debía luchar las dificultades, como que uno debía enfrentar todo lo que se nos viniera quizás a nuestra vida y que nos parecía duro, pero que debíamos ser valientes, que debíamos esforzarnos. Pero últimamente he estado meditando y escuchaba unos mensajes y hablaban del esfuerzo y yo meditaba y pensaba en que muchas veces el Señor nos dice esto de esfuérzate y sé valiente, pero esforzarnos no en ser valientes nosotros como que nos vamos a parar firmes ante el problema, sino en esforzarnos a acudir a quien puede ayudarnos en el problema, amén. Esforzarnos a buscar la presencia de Dios. Y de verdad que en este momento es lo que quiero compartirles a cada uno de los jóvenes. A cada uno de los jóvenes que quizás están allá a través de Zoom, a los jóvenes que están aquí, que es muy especial que se encuentren en este lugar y que nosotros debemos depender completamente de Dios, amén. Que se vienen momentos duros, momentos difíciles como jóvenes y que quizás yo sé que de pronto algún joven puede estar pasando momentos donde creemos que esa debilidad o que nosotros mismos creemos que la juventud es muy dura para sobrellevar y tantas cosas que pueden decir los jóvenes o que nosotros podemos pensar porque estamos aprendiendo y porque quizás el problema que enfrentamos en nuestra juventud no lo habíamos enfrentado porque apenas estamos como en ese proceso de la vida. Pero yo quiero decirle a cada uno de los jóvenes que hoy el Señor Jesús está aquí en este lugar, amén. Que el Señor Jesús está allá en el lugar donde te encuentras, en tu casa, en tu habitación, en donde quiera que estés. Y el Señor Jesús quiere ayudarnos a llevar esa debilidad, ese problema, eso que creemos que no vamos a ser capaces porque somos jóvenes o que nos ha dado tan duro quizás si nos han subestimado por ser jóvenes, que han hablado, que nos han tenido en poco nuestra juventud. Todo eso es necesario agregarle esta otra partecita de porque Dios la tiene por mucho, amén. De que ni tú ni los demás de pronto tengan en poco la juventud, porque Dios la tiene por mucho, amén. Y no solo la juventud, sino nuestra vida. La vida de cada uno de los hermanos, de los amigos que se encuentran en este lugar, el Señor la tiene por mucho, valemos mucho para Dios, amén. Pero es necesario que nosotros nos acordemos de nuestro Creador, amén. Es necesario que nosotros nos esforcemos por buscar a Dios. Yo siempre he escuchado y nosotros como jóvenes siempre hemos escuchado que es necesario orar, amén. ¿Cuántos creen que es necesario orar? Amén, es muy necesario orar y no solamente orar un momentico o cada 3 días o
o muy poquito, sino que es necesario comunicarnos con Dios diariamente, amén, diariamente. Leer su palabra, obedecerle, confiar en Él, depender de Él. Y son palabras muy comunes que nosotros escuchamos, pero que es necesario que como jóvenes lo pongamos en práctica, amén. Que nosotros realmente nos esforcemos y que digamos, bueno, en mi juventud tengo tantas cosas, sí, tantas debilidades, tantos proyectos, sueños, anhelos, muchas cosas, pero antes de todas las cosas que pueda tener durante mi juventud, voy a acordarme de mi Creador, amén. Voy a acordarme del Señor Jesús, voy a tenerlo como centro de mi vida, porque es que realmente, querido joven y querido hermano, nosotros somos nada sin Dios, amén. Y no sé si usted lo ha podido experimentar quizás en una dificultad que se derrumba quizás todo lo que usted creía estable, y usted se puede dar cuenta que lo único que interesa en nuestra vida es el Señor Jesús, amén. Que lo único que sostiene nuestra vida es el Señor Jesús, amén. Entonces qué bueno que lo tengamos en cuenta en esta noche y para toda la vida, amén. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies, amén. Y vamos a leer un versículo. Pueden irse poniendo sobre sus pies si así lo desean. Éxodo capítulo 33, verso 11. Éxodo 33, verso 11. Es el versículo que les decía. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Vamos a llevarnos nosotros en esta hora, en esta noche, eso. Que nosotros nunca nos apartemos de la presencia de Dios. Amén. Yo sé que tenemos muchas cosas que mejorar. Amén. Yo sé que quizás algunos pueden estar pasando por un momento de dificultad, de debilidad, que pueden estar diciendo, yo, ¿para qué lo intento más si lo he intentado tantas veces? Amén. Pero qué bueno que hoy nosotros podamos tener y llevarnos de este ejemplo de Josué, que nunca se apartaba de lo que representaba en ese entonces la presencia de Dios, y qué bueno que nosotros como jóvenes no nos apartemos de Dios. Amén. Yo quiero que hagamos una oración bien especial por los jóvenes, amén. Yo quiero que en esta hora habemos algunos jóvenes y también algunos hermanos, y vamos a elevar una oración por toda la juventud de nuestra congregación. Saben, no sé por qué, de verdad, he tenido presente a Lorena, amén. Desde el miércoles que ella pidió oración, y no solamente a Lorena, sino a todos los jóvenes que quizás se encuentran apartados, no porque quieran, sino que porque llegó a su vida un momento quizás de debilidad, quizás un momento donde su mirada se enfocó en ese problema, en esas fuerzas que nosotros tenemos. Pero hoy qué bueno recordarnos todos, que sin Dios somos nada, amén. De que Dios es la fuente de nuestra fuerza, que ninguno tenga en poco tu juventud, tú ni las demás personas tengan en poco tu juventud, porque para Dios eres muy valioso, amén, y porque Dios quiere ser el centro de nuestra vida, amén. Yo me siento feliz, y cuando escucho testimonios de jóvenes donde han experimentado el poder de Dios en su vida, es una victoria grande, amén. Pero aún nos quedan muchos jóvenes, amén, que yo sé que el Señor quiere tocar sus corazones, que el Señor quiere darnos a entender y darles a entender de que en medio de esa debilidad, de que en medio quizás de ese momento en que tú mismo has tenido en poco tu juventud, el Señor dice, para mí vales mucho, amén. Querido joven de Belén Las Violetas, para el Señor vales muchísimo, y el Señor hoy quiere tomar esa debilidad. El Señor hoy quiere tomar quizás esa situación difícil y lucharla por ti.
Ni siquiera el Señor nos pide que luchemos nosotros solos, sino que nosotros podamos descansar en Él, amén, y que podamos decirle al Señor que dependemos de Él, que lo queremos como centro, que lo queremos a Él como el que guíe nuestra vida por completo, amén. Vamos a orar. No sé si de pronto los jóvenes que están aquí quieren pasar adelante o quieren quedarse ahí, pero yo quiero que hagamos no solo una oración. A veces hacemos una oración y quizás repetimos lo que nosotros decimos muchas veces por los jóvenes, pero hoy vamos a presentar a los jóvenes, amén. No sé si los padres quieren pasar hasta este lugar y presentar a sus hijos por los cuales han orado muchas veces, amén, pero que el Señor tiene la victoria asegurada, amén. El Señor va a obrar de una manera poderosa, amén. Y yo le voy a pedir el favor a Vero, la líder de jóvenes, para que dirija esta oración, amén. Y vamos a clamar al Señor Jesús por todos los jóvenes, porque yo estoy convencida que la victoria está asegurada y que los jóvenes de Belén Las Violetas le pertenecen a Cristo y que ellos van a venir hasta este lugar y testificar de una manera poderosa del poder de Dios en sus vidas, amén. Gloria a Dios, todos los que estamos aquí